Nunca intentes ganar por la fuerza lo que puede ser ganado por la estrategia. Así lo escribió Maquiavelo. Y esas palabras no son solo política, son una radiografía brutal del hombre. Porque la mayoría pierde no por falta de fuerza, sino por falta de control de sí mismo. Aquí no se habla de ejércitos, se habla de la guerra silenciosa en tu cabeza, de esa batalla diaria que define si serás esclavo de tus heridas o el arquitecto de tu poder, el veneno de la compasión mal entendida. La compasión puede ser medicina o veneno, y el hombre que la malinterpreta termina intoxicado con su propia debilidad, porque compadecerse sin disciplina es un suicidio lento. Es la forma más elegante de rendirse. Es la excusa que usa un hombre cuando no quiere enfrentar la verdad de que se ha convertido en una sombra de sí mismo. Un esclavo de heridas que ya no existen más allá de su mente. No hay mayor cárcel que la que fabricas cuando justificas tu inacción con el disfraz de ternura hacia ti mismo, cuando transformas el dolor en identidad y lo usas para mendigar afecto, cuando haces del pobrecito yo tu estrategia de supervivencia, lo que en realidad haces es declarar la muerte anticipada de tu espíritu. El hombre que se acaricia en su miseria no se cura. Se entrena a permanecer roto. Se convierte en su propio verdugo porque cada lágrima usada como moneda de cambio lo debilita aún más. Y cuando busca respeto, solo recibe lástima. Y cuando busca amor, solo consigue desprecio disfrazado de cuidado. La compasión mal entendida corroe porque seduce con dulzura. Te dice que descansarás mañana, que ya hiciste suficiente, que tu dolor merece ser acariciado. Pero cada vez que la aceptas, entregas territorio, cedes poder, bajas la guardia, y el mundo, que no tiene piedad, te devora sin siquiera masticar. Maquiavelo entendió que la política no es un juego de ternura, sino de poder, y lo mismo ocurre en tu vida. El hombre que busca compasión constante termina gobernado por otros, porque nada lo hace más manipulable que la necesidad de ser comprendido. Robert Greene lo explicó con precisión. Mostrar debilidad es invitar a que otros la usen como arma, y Robert Hare lo confirma. Los depredadores sociales huelen esa fragilidad a kilómetros y la utilizan sin remordimiento, porque un hombre que se compadece demasiado es un hombre que nunca atacará, y el que nunca ataca siempre será presa. Hay una diferencia brutal entre reconocerte humano y revolcarte en tu fragilidad. Lo primero te da conciencia. Lo segundo, te entierra vivo. Un hombre roto que busca redención a través de la compasión ajena se vuelve adicto al consuelo. Necesita que lo abracen, que lo validen, que le digan que todo estará bien, y mientras espera esas palabras, los años se le escurren y el filo de su mente se oxida. Lo vi en mi propia piel, noches enteras, creyendo que el amor propio era llorar mi desgracia y repetir mantras de calma, hasta que entendí que lo único que estaba cultivando era un cáncer mental disfrazado de autocuidado. La autocompasión constante no te salva, te convierte en estatua, y la vida no respeta estatuas, las erosiona, las cubre de polvo, las olvida. La verdadera compasión es cruel porque no acaricia la herida, la quema para cerrarla, la arranca de raíz para que no vuelva a florecer, y ahí duele. Pero ese dolor es transformación. Ese dolor es la única medicina real. El hombre que confunde compasión con lástima es un niño grande que nunca crecerá. Un adulto que se esconde bajo mantas esperando que la tormenta pase, sin entender que el poder solo se gana saliendo bajo la lluvia con el pecho descubierto. No hay redención en seguir repitiendo la historia de tu dolor como si fuera tu apellido. No hay respeto en usar las cicatrices como argumento para no moverte. No hay fuerza en justificar la debilidad con discursos suaves. Eso es veneno, puro veneno.
La guerra silenciosa contra tu mente débil. La batalla más cruel no se libra en un campo abierto ni contra enemigos visibles. Se libra en tu cabeza, en ese murmullo constante que te dice que no puedes, que no vales, que mañana será mejor momento para empezar. Esa voz es tu enemigo más cercano, y si no aprendes a reconocerla, dominarla y aplastarla, estarás condenado a ser un prisionero en tu propio cuerpo. La mente débil no necesita cadenas externas porque se encierra sola, se engaña con migajas de placer, se contenta con distracciones baratas y fabrica excusas más rápido de lo que fabrica acción. Un hombre sin control de su mente es como un reino sin murallas. Cualquier invasor puede entrar y hacer lo que quiera. La guerra silenciosa es brutal, porque no tiene testigos. Nadie ve cuando te traicionas a ti mismo. Nadie te señala cuando renuncias en silencio, pero tú lo sabes, y cada rendición interna te roba respeto, poder y presencia. La mente débil no se mata de un golpe. Se mata a través de la disciplina repetida, del rechazo consciente a cada pensamiento que busca sabotearte. He visto hombres fuertes físicamente caer porque su mente era frágil. Hombres con talento desperdiciar su vida porque nunca aprendieron a callar la voz interna que los trataba como basura. Y lo he visto en mí, en mis noches de fracaso, en mis horas de autodesprecio, en mis días de parálisis donde sabía exactamente lo que debía hacer, pero no lo hacía. La guerra silenciosa no tiene aplausos. Es incómoda, es solitaria, pero es la única que define si serás un hombre respetado o un hombre olvidado. Robert Greene diría que el poder se construye en la capacidad de soportar lo que otros no soportan, y esta es la prueba más clara. Soportar la incomodidad de romper tus propios pensamientos antes de que ellos te rompan a ti. Robert Hare lo explica en otro tono. La mente débil es territorio perfecto para la manipulación, porque quien no sabe dominarse a sí mismo será dominado por cualquiera. Y es cierto, lo viví en carne propia. Cuando no controlas tu diálogo interno, te conviertes en juguete de los demás. Empieza fácil de un tablero que ni siquiera sabes que estás jugando. La seducción empieza por tu cabeza, porque ningún hombre puede seducir de verdad si primero no has aprendido a seducirse a sí mismo, a persuadirse de que es capaz, a manipular sus emociones oscuras para que jueguen a su favor en vez de en su contra. La guerra silenciosa es el laboratorio del poder. Ahí pruebas tu resistencia, tu crueldad contigo mismo, tu capacidad de cortar la autocompasión y reemplazarla por acción fría. Y sí, es cruel, porque nadie te rescata, nadie te aplaude, nadie te sostiene. Eres tú contra ti, un cuchillo contra un espejo. Ahí decides si serás víctima de tu mente débil o arquitecto de una mente poderosa. Yo tuve que matarme muchas veces por dentro para dejar de mendigarle a la vida. Tuve que arrancar pensamientos como «se arranca un tumor sin anestesia» y sangré. Pero esa sangre era el precio de mi libertad. La guerra silenciosa no termina nunca. Cada día te despiertas y tu mente intenta traicionarte otra vez. Pero cada victoria suma. Cada acto de disciplina refuerza tus murallas. Cada renuncia al placer inmediato te hace más difícil de quebrar. La mente débil quiere ternura, quiere pausa, quiere escape. Pero el poder exige filo, exige presencia, exige la capacidad de mirarte en el espejo sin asco. Y aquí está la verdad brutal. O matas tu mente débil, o ella terminará matando tu vida. Sé temido por ti mismo antes que por otros. El hombre que no es capaz de temerse a sí mismo está condenado a ser esclavo del miedo de los demás, porque quien no intimida a su propia debilidad, jamás intimidará a su enemigo. La mayoría de los hombres viven convencidos de que deben ser aceptados, queridos, reconocidos, cuando en realidad
lo primero que necesitan es convertirse en figuras peligrosas frente a su propio reflejo. El respeto nace del temor, y el temor empieza en la intimidad más brutal contigo mismo. Cuando descubres que eres capaz de destruirte si no te controlas, cuando entiendes que dentro de ti habita un animal oscuro que puede arruinar tu vida con una sola decisión débil, ahí empieza tu poder. Nadie puede gobernar a otros si no es capaz de gobernar esa bestia interna. Maquiavelo escribió que es más seguro ser temido que amado, y lo mismo aplica en tu mente. Es más seguro que tu yo débil tema a tu yo disciplinado porque si no le teme, lo devorará cada mañana. Robert Greene lo plantearía como la necesidad de construir un aura de poder alrededor de ti mismo. Un dominio tan claro que incluso tus pensamientos más oscuros se replieguen ante él. Robert Hare diría que el miedo es un arma de control. Y aquí el enemigo no es otro. Eres tú. Y tu herramienta es la intimidación psicológica contra tus propios impulsos. No se trata de vivir aterrorizado de lo que eres, sino de reconocer el filo, de respetar el cuchillo que llevas dentro. Porque ese cuchillo, si lo ignoras, puede cortarte la garganta mientras sonríes. He vivido esa batalla en carne propia. He visto cómo mi parte débil intentaba negociar, convencerme de que estaba bien rendirme, de que nadie vería mi fracaso, de que podía ocultarlo. Y la única forma de detenerlo fue infundirle miedo, hablarme con la voz más fría y despiadada, recordarme que no había margen para excusas, que cada concesión me convertía en presa. Ahí entendí que debía convertirme en un depredador frente a mi propio reflejo, alguien capaz de aterrorizar a la versión blanda de mí mismo. La seducción, la persuasión, el poder personal no empiezan en cómo hablas o cómo te mueves frente a otros. Empiezan en cómo te manipulas, en cómo te obligas a moverte cuando quieres huir, en cómo te castigas cuando quieres rendirte. El hombre que se teme a sí mismo no necesita demostrar nada a los demás porque ya ha ganado la guerra interna. Y ese temor no es debilidad, es respeto, es reverencia hacia el peligro que llevas dentro. Es la certeza de que puedes destruirte, pero eliges dominarte. Ese es el tipo de energía que otros sienten, aunque no digas una palabra. La presencia que intimida porque proviene de alguien que ya se ha mirado a los ojos y ha ganado. Sin esa victoria, todo lo demás es fachada, todo lo demás es humo. El hombre que no se teme no puede seducir, no puede persuadir, no puede liderar, porque su debilidad lo traiciona en cada gesto. La crueldad contigo mismo es la única forma de despertar el respeto de tu propia mente. Y ese respeto es la base para que los demás te sigan o te teman. Nadie teme a un hombre que no se controla. Todos temen al que ha domado su oscuridad y la mantiene bajo llave, listo para soltarla si es necesario. Esa es la diferencia entre vivir como víctima de tus heridas o como dueño de tu destino. El hombre que logra ser temido por sí mismo primero, inevitablemente será respetado por todos los demás. La máscara del hombre fuerte. El hombre fuerte no siempre es el que golpea más duro, ni el que grita más alto. Muchas veces es el que sabe ponerse una máscara y sostenerla hasta que esa máscara deja de ser un disfraz y se convierte en su piel. La debilidad se delata en cada gesto, en cada mirada de inseguridad, en cada palabra que tiembla. Y el mundo no perdona esas grietas porque ahí es donde se cuelan los manipuladores, las mujeres que huelen inseguridad, los hombres que buscan aplastar, los jefes que quieren un subordinado sumiso. La máscara del hombre fuerte no es mentira, es estrategia. Porque si sales desnudo con tus emociones sangrando, serás devorado sin resistencia. Robert Greene lo explicó en términos de poder. La apariencia lo es todo. La percepción gobierna más que la verdad.
Y Robert Hare lo confirmó desde lo oscuro. El depredador busca la debilidad, y mostrarla sin control es entregarte como carne fresca. La máscara es el blindaje psicológico que no solo engaña a los demás, sino que entrena a tu mente para creer que eres más fuerte de lo que eras ayer. Yo la usé cuando estaba roto, cuando por dentro me sentía un hombre derrotado. Y sin embargo caminé como si fuera un rey. Hablé con firmeza mientras por dentro me temblaba el alma. Miré a los ojos, cuando lo único que quería era huir. Y con cada acto de esa actuación, algo cambió en mí, algo se endureció, algo se forjó. No fue hipocresía, fue supervivencia, fue el uso consciente de una máscara como arma de guerra. La seducción no se trata solo de deseo, es poder. Y nadie desea a un hombre que se derrumba frente a su sombra. Desean al que parece inquebrantable, aunque por dentro esté librando su propio infierno. Neil Strauss lo describiría como la paradoja de ser íntimo pero en control. Mostrar deseo sin perder la compostura, revelar un poco de tu verdad, pero nunca de manera que te haga parecer débil. Mark Manson lo reduciría a brutal honestidad. El hombre fuerte no siempre es fuerte, pero se obliga a parecerlo hasta que lo es. Y yo lo viví. La primera vez que llevé la máscara me sentí falso. Pero después descubrí que no era un engaño, era un recordatorio. Era un molde para la versión de mí que aún no había nacido. Si te presentas al mundo sin máscara, expones tus heridas. Y las heridas abiertas atraen buitres. Atraen a quienes disfrutan de romper lo que ya está quebrado. La máscara del hombre fuerte no es arrogancia, es disciplina. Es una promesa silenciosa de que aunque por dentro estés cayendo, nadie tendrá el privilegio de verlo. Esa es la diferencia entre el que sobrevive y el que se extingue, entre el que lidera y el que obedece, entre el que seduce y el que suplica. Ser fuerte no siempre es serlo. A veces es actuar como si lo fueras hasta que lo seas, porque el mundo no te da espacio para sanar en público. El mundo respeta al que aguanta la presión y jamás revela la grieta. Esa máscara es tu primer campo de entrenamiento, y si sabes llevarla, llegará el día en que no tendrás que quitártela, porque habrás dejado de fingir y habrás aprendido a ser. Elimina la necesidad de ser amado. La necesidad de ser amado es la cuerda invisible que estrangula a la mayoría de los hombres. Los vuelve dóciles, predecibles y dispuestos a traicionarse con tal de recibir un poco de afecto. El hombre que busca amor a toda costa se convierte en esclavo de quienes saben dárselo a cuentagotas. Y ese estado de dependencia es la forma más sofisticada de sumisión. La historia está llena de hombres poderosos destruidos no por ejércitos, sino por el hambre de ser amados. El deseo de aceptación convierte a un guerrero en mendigo y a un líder en marioneta. Robert Greene lo explicaría como la trampa más común del poder. Dejar que tu necesidad te delate. Robert Hare lo describiría como la oportunidad que esperan los depredadores emocionales. Encontrar en ti esa grieta y manipularte con ella hasta vaciarte. Y yo lo vi en mi propia carne. Noches enteras buscando aprobación en miradas ajenas, entregando tiempo, dinero y energía a mujeres que nunca me respetaron porque me veían necesitado. Y la necesidad repele, porque un hombre que necesita no intimida, no seduce, no lidera, solo ruega. Eliminar la necesidad de ser amado no significa volverte frío ni insensible. Significa aprender a vivir desde el respeto propio y no desde la validación externa. Cuando dejas de necesitar amor, dejas de vender tu dignidad, dejas de agachar la cabeza, dejas de callar verdades para agradar, dejas de jugar el papel de niño herido que espera un abrazo. El poder empieza cuando puedes estar solo y aún así caminar como si todo el mundo te siguiera. Neil Strauss lo entendería como la paradoja de la seducción.
Atraes más cuando no necesitas atraer, cuando tu centro está tan firme que lo único que transmites es abundancia y control. Mark Manson lo reduciría a la brutalidad de aceptar que no todos te van a querer y que no necesitas que lo hagan, porque tu valor no depende de ello. Yo descubrí que la libertad más grande no vino cuando una mujer me dijo que me amaba. Vino cuando me miré al espejo y entendí que ya no necesitaba escucharlo. La necesidad de ser amado es el veneno que te convierte en complaciente, en débil emocional, en el hombre que siempre dice que sí aunque se destruya por dentro, en el que acepta migajas con tal de no sentirse solo. Cuando eliminas esa necesidad, la dinámica cambia, porque ya no eres el que persigue, eres el que elige, y ahí nace la verdadera seducción, la verdadera persuasión y el verdadero poder. Un hombre que no necesita ser amado no es frío, es libre, y esa libertad es la que hace que los demás lo respeten, porque nadie puede manipular a quien no necesita nada. La diferencia entre el que suplica y el que domina no es la fuerza física ni el dinero, es la ausencia de necesidad. El hombre que logra arrancarse esa hambre de ser amado se convierte en alguien peligroso, porque ya no está dispuesto a arrodillarse por afecto, porque ya no se vende por una caricia, porque ya no teme quedarse solo. Y ese hombre, aunque lo amen o no, siempre será respetado. Convierte tu dolor en estrategia. El dolor no es un enemigo, es materia prima. Es acero fundido esperando a que lo forjes en armas. El problema no es lo que te duele, sino lo que haces con ese dolor. El hombre débil lo convierte en excusa, en queja, en justificación de su mediocridad. El hombre que quiere poder lo transforma en estrategia, lo utiliza como combustible, lo talla hasta que se convierte en filo. La historia está llena de hombres que tomaron sus cicatrices y las usaron como estandarte, porque el dolor es la única experiencia que no se finge. Y si sabes dirigirlo, se convierte en una fuente inagotable de fuerza. Robert Greene hablaría de transmutar la derrota en poder, de convertir cada golpe recibido en lección para dominar a otros. Robert Hare lo vería desde la psicología oscura. Quien sufre aprende a leer debilidad en los demás porque ya la conoció en carne viva. Y ese conocimiento puede volverse un arma peligrosa. Neil Strauss diría que las heridas te vuelven interesante, pero solo si no te gobiernan, porque la vulnerabilidad seduce cuando se expresa con control, no cuando se exhibe como llanto desesperado. Y Mark Manson lo reduciría a lo más simple. Tu dolor es tu culpa, no porque lo hayas buscado, sino porque ahora es tu responsabilidad decidir qué hacer con él. Yo cargué años con el dolor como si fuera un ladrillo atado al cuello. Lo usaba para justificar por qué no podía, por qué no debía, por qué no era justo. Me volví adicto a repetir mi historia, a usarla como carta de presentación, hasta que entendí que mi dolor no me hacía especial, me hacía débil. Lo único especial era lo que podía construir con él, y ese giro lo cambió todo. Cuando usas el dolor como estrategia, aprendes a manipularlo. Ya no es un peso que te aplasta, es un recuerdo que te empuja. Ya no es un grito que te paraliza, es un cuchillo que diriges. Ya no es un vacío que te consume, es un fuego que te impulsa. El dolor te enseña crueldad, y esa crueldad, bien dirigida, es poder, porque te vuelve inmune a los juegos suaves, a las palabras vacías, a las caricias que intentan debilitarte. El dolor es tu mapa. Cada cicatriz es una marca de lo que no debes repetir. Cada fracaso es un manual de guerra escrito con sangre. El hombre que convierte su dolor en estrategia se vuelve implacable, porque ya no necesita evitar la herida, sabe usarla. El que lo oculta se vuelve predecible. El que lo exhibe sin control se vuelve patético, pero el que lo integra y lo usa se vuelve peligroso.
Nadie puede manipular a un hombre que ha hecho de su dolor un arma, porque ya no pueden usarlo en su contra. Ahí está la verdadera libertad. Cuando ya no huyes de tu pasado ni lo cargas como cruz, sino que lo blandes como espada. El dolor no desaparece, nunca lo hace, pero cuando lo conviertes en estrategia, deja de ser una maldición y se vuelve tu ventaja más letal. El arte cruel de la indiferencia. La indiferencia no es frialdad, es poder. El que no reacciona no puede ser manipulado, el que no necesita no puede ser controlado, el que no se altera controla el tablero aunque parezca ausente. La mayoría de los hombres pierden porque muestran demasiado. Se desangran en público, revelan sus emociones a cualquiera que sepa leerlas y terminan siendo marionetas de quienes manejan mejor la psicología. El hombre débil cree que la pasión desbordada lo hace auténtico, cuando en realidad lo hace vulnerable, porque todo lo que muestras de más será usado en tu contra. La indiferencia es un arma que corta sin moverse. Es la respuesta que aniquila al manipulador, al seductor barato, a la mujer que juega con tu ego, al jefe que busca verte quebrar. El poder de la indiferencia está en su crueldad, porque duele más que un golpe, confunde más que un insulto, deja al otro vacío, hambriento, rogando por una reacción que nunca llega. Robert Greene lo definiría como la capacidad de arrastrar a los demás a tu terreno emocional sin gastar energía, porque el silencio y la ausencia calculada generan más deseo y más temor que cualquier palabra. Robert Hare lo describiría como la defensa perfecta contra depredadores, porque los psicópatas necesitan de tus reacciones para alimentarse, y si no las tienen, se marchan a buscar presas más débiles. Neil Strauss lo mostraría como la paradoja de la seducción. Atraes más cuando pareces no necesitar nada, porque la indiferencia crea misterio, y el misterio siempre hipnotiza. Mark Manson lo dejaría claro con brutalidad. Preocuparte por todo es la forma más rápida de arruinarte, porque el hombre que da importancia a cada cosa termina sin control sobre sí mismo. Yo aprendí el arte cruel de la indiferencia cuando entendí que reaccionar era regalar poder, y cada vez que alguien me provocaba y yo respondía, me robaba un pedazo de respeto. Descubrí que el que domina su rostro, su mirada y su palabra, se vuelve invencible frente al caos externo. La indiferencia no significa que no sientas. Significa que eliges no entregar lo que sientes como arma en contra tuya. La mujer que busca atención desesperada se derrumba frente al hombre que no se inmuta. El enemigo que busca tu rabia se quiebra frente al que sonríe con calma. El manipulador que busca tu miedo se frustra frente al que parece vacío. La indiferencia es cruel porque mata lentamente, porque el otro espera tu debilidad y recibe un muro impenetrable. Yo lo viví en mi piel. La primera vez que fui indiferente ante alguien que quería verme rogar, entendí que había ganado sin mover un dedo. La indiferencia no es cobardía, es cálculo, es estrategia, es el arte de no gastar pólvora en fuegos artificiales. El hombre que la domina no persigue, no ruega, no grita, solo observa y deja que los demás se retuerzan en su silencio. Ese hombre nunca será esclavo, porque nadie puede dominar a quien no necesita reaccionar. La indiferencia es un arte, y como todo arte, es cruel. Pero en esa crueldad está tu salvación. El hombre nuevo, de víctima a depredador. La transformación real comienza el día en que entiendes que nadie va a salvarte, que tus heridas no son un trofeo ni una excusa, que tu dolor no conmueve a nadie más que a ti, y que seguir siendo víctima solo aliméntame a los depredadores que esperan verte débil. El hombre que se instala en la posición de víctima cree que el mundo le debe algo.
que su sufrimiento lo convierte en especial, cuando en realidad lo convierte en presa. Nadie respeta al que llora esperando justicia. Se respeta al que convierte la injusticia en motivo para endurecerse. El hombre nuevo no nace de la compasión, nace de la crueldad hacia su versión más blanda. Nace del momento en que decide asesinar a la parte de sí mismo que pedía permiso para existir. Robert Greene lo describiría como la metamorfosis estratégica que ocurre cuando un hombre deja de obedecer las reglas del tablero y empieza a mover piezas como un jugador oculto. Robert Hare lo vería como la mutación psicológica del que deja de ser manipulado para convertirse en el que manipula, el que lee, el que detecta debilidades y las explota. Neil Strauss lo mostraría con la intimidad brutal de alguien que admite haber sido un desastre, pero que aprendió a usar esa vulnerabilidad como un arma de seducción y control. Mark Manson lo reduciría a una verdad cruda. O te haces responsable de tu mierda, o la mierda te consume. Yo lo viví. Fui víctima mucho tiempo. Me sentaba en la oscuridad, esperando que alguien me reconociera, que alguien entendiera lo que cargaba, que alguien me rescatara. Y lo único que encontré fue indiferencia, burlas y más dolor. El día que dejé de mendigar y empecé a mirarme como si fuera un animal salvaje, el juego cambió. No necesitaba que me amaran, necesitaba que me temieran. Y no hablo de violencia física, hablo de presencia, de una energía que surge cuando te conviertes en dueño de tu narrativa y no en prisionero de ella. El hombre nuevo no se alimenta de lástima, se alimenta de disciplina, de control, de frialdad calculada. Ya no pide, toma. Ya no se arrastra, camina. Ya no explica, actúa. Seduce porque no necesita, persuade porque no se justifica, domina porque no se doblega. El depredador no se esconde detrás de máscaras de víctima. Se viste de silencio, de calma, de mirada fija que incomoda. El hombre nuevo sabe que el respeto no se pide, se impone, y que el poder no se regala, se arranca. Esa es la diferencia entre el que muere invisible y el que deja huella. Uno esperó compasión, el otro eligió ser depredador. La disciplina es la verdadera seducción. El error de la mayoría de los hombres es creer que la seducción está en las palabras bonitas, en los gestos ensayados o en el disfraz momentáneo de confianza, cuando en realidad todo se reduce a la disciplina. El hombre disciplinado seduce sin hablar, persuade sin suplicar y domina sin tener que demostrar nada, porque su sola presencia transmite control y respeto. La indisciplina es repulsiva, huele a debilidad, se nota en el cuerpo descuidado, en la mirada que vacila, en los hábitos blandos que delatan un carácter sin filo. El hombre indisciplinado busca atajos, se desespera por atención, se arrastra por afecto, y termina siempre siendo usado, abandonado o ignorado. El hombre disciplinado, en cambio, impone su ritmo, controla su tiempo, calibra sus emociones y su palabra. Y eso lo convierte en alguien magnético, alguien que no necesita pedir nada porque todo gravita hacia él. Robert Greene lo llamaría la ley del aura. El poder se percibe antes de manifestarse, y la disciplina es la raíz de ese poder. Robert Hare lo plantearía desde lo oscuro. El hombre que no se domina a sí mismo es un juguete en manos de cualquier manipulador, mientras que el disciplinado es casi imposible de quebrar porque no revela grietas. Neil Strauss lo narraría como el giro en la vida de cualquier hombre roto que aprende que no son las frases memorizadas ni las técnicas de seducción lo que cambia el juego, sino la capacidad de sostener hábitos que lo vuelvan sólido, constante, impredecible para otros, pero predecible para sí mismo. Y Mark Manson lo reduciría a lo obvio. No hay éxito, respeto, ni deseo verdadero sin disciplina.
Yo lo entendí tarde, después de años buscando atajos, persiguiendo validación y repitiendo fracasos, hasta que descubrí que lo único que separa al hombre respetado del hombre olvidado es la capacidad de imponerse a sí mismo reglas inquebrantables. La disciplina no es opresión, es libertad. Es la capacidad de decir no cuando todos dicen sí, de levantarte cuando todos duermen, de entrenar cuando otros se quejan, de mantener silencio cuando todos reaccionan. Esa constancia construye un magnetismo imposible de falsificar, una presencia que hace que los demás bajen la voz cuando entras en una sala. La disciplina es la verdadera seducción porque crea confianza real. Y la confianza real es lo que mueve voluntades, lo que abre puertas, lo que convierte al hombre en figura de poder. El que no se disciplina se arruina. El que se disciplina se convierte en alguien imposible de ignorar. Esa es la diferencia entre seguir siendo víctima o transformarte en depredador. La disciplina, el silencio como arma invisible. El silencio no es vacío, es filo. El hombre que sabe callar tiene más poder que el que grita, porque controla la ansiedad del otro. Lo obliga a rellenar con palabras lo que él domina con calma. El débil no soporta el silencio, porque ahí se enfrenta a su propia mente. Ahí aparecen sus inseguridades, sus dudas y sus miedos. El fuerte lo abraza y lo usa como arma, porque entiende que quien no habla no revela, y quien no revela no puede ser atacado. Robert Greene lo describiría como el dominio de las apariencias. Cuando callas, proyectas misterio, y el misterio atrae tanto como intimida. Robert Hare lo mostraría con crudeza. El depredador psicológico se alimenta de reacciones, y si no se las das, lo dejas hambriento, lo desarmas. Neil Strauss lo narraría como la seducción más provocadora. El hombre que no necesita llenar el espacio con palabras se vuelve magnético porque obliga a la otra persona a perseguir su atención. Y Mark Manson lo resumiría sin adornos. Hablar demasiado es inseguridad, callar es control. Yo descubrí el poder del silencio cuando aprendí a no explicar mis decisiones, a no justificar mis actos, a no revelar mis planes. Al principio se siente incómodo, porque la mente débil quiere defenderse, quiere aclarar, quiere ser entendida. Pero cuando rompes esa necesidad, el silencio se vuelve un muro que protege tu poder y un espejo que desnuda a los demás. En la seducción, el silencio hace que ella imagine más de lo que dices. En la negociación, el silencio hace que el otro ofrezca más de lo que quería. En la vida, el silencio hace que te respeten porque saben que no cualquiera tiene acceso a tu voz. El silencio es cruel porque deja al otro en su propio ruido, y ahí es donde se quiebra. El hombre que aprende a usarlo nunca vuelve a ser débil, porque entiende que a veces la palabra más poderosa es la que no se dice. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que tu camino no es común. La mayoría de los hombres se conforman, pero tú no estás aquí para conformarte, sino para dominar. Si quieres seguir revelando trucos de manipulación, persuasión y seducción que casi nadie conoce, entra ahora a nuestra lista exclusiva. Audiolibros de Seducción Prohibidos. Ahí está el contenido que no se dice en público, lo que separa a los hombres que mandan, de los que obedecen. No olvides suscribirte porque aquí no venimos a agradar, venimos a ganar.